¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados socios. Bienvenidos a Mundo CP y a nuestra segunda sesión de nuestro seminario Preparando el cierre fiscal 2023 con éxito. Personas morales, régimen general de deducciones fiscales. A cargo de nuestra estimada expositora, la doctora Raquel Carvajal. Le recuerdo las indicaciones para el buen desarrollo de esta sesión. Por favor, permanecen con el micrófono apagado. Si tienen alguna duda, con mucho gusto la pueden encender o plantear sus preguntas a través del chat o alzando la manita con el icono de reacciones que cuenta en la plataforma Zoom. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal, Esther? Buenas tardes. Buenas tardes. Si no tiene alguna otra indicación, ¿podemos dar inicio, por favor? Sí, claro, muchas gracias. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a los que nos acompañan. Hoy es nuestra última sesión. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Gracias a los que prenden su cámara. Muchas gracias. Y hoy es nuestra última sesión de deducciones. Y recuerdo que la sesión pasada nos quedamos pendientes en un cuadro que yo les platiqué que íbamos a ver de deducciones, ¿se acuerdan? En donde yo les dije que íbamos a checar materialidad y razón de negocios que no pude presentar ese día. ¿Se acuerdan que les dije, bueno, pero en la siguiente clase iniciamos con eso, ¿no? Al principio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Excelente. Bueno, pues voy a proyectarlo para que lo empecemos a platicar un poco. ¿Les parece? Guía, aquí está. Ahora sí lo tengo listo. Por favor, me dicen si ya lo ven. Sí, ya se ve. Excelente, Sí lo muchas vemos. gracias. De nada, maestra.
Rubén, hola, desde Querétaro, buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos ya listos, ¿no? Sí, Bueno, muy bien, pues miren, un poco solamente recapitulando y reforzando lo que habíamos platicado en el término de deducciones, yo les comentaba que a lo largo de algunas revisiones que hemos tenido, hemos extraído algunas de las preguntas más importantes o incluso más recurrentes que hace la autoridad. Por supuesto que hoy por hoy yo les diría, cada vez va aumentando el número de preguntas la autoridad para como cerciorarse que las deducciones que estamos haciendo pues cuentan con todos los elementos, ya lo hemos visto, de razón de negocios, de materialidad, en fin. Entonces, yo he recapitulado algo un poco de lo que la autoridad eh, menciona y ojalá esto les sea de utilidad. Seguramente ustedes que ya han visto algún tipo de revisiones, más o menos parten de algo que dicen esto, ¿no? Y dicen, en este sentido, se precisa que la facturación, estados de cuenta, contratos y registros contables son insuficientes para demostrar o evidenciar la real prestación, materialización y ejecución de los servicios. Por esta razón, a pesar de contar con las citadas documentales, esta autoridad procedió a cuestionar la forma en que se llevaron a cabo las operaciones con dicho cliente, a efecto de conocer, ojo aquí, y por eso lo pongo en negro, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo se llevaron a cabo las operaciones, para lo cual era indispensable que este contribuyente o los terceros aportaran medios de convicción adicionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la autoridad toma dos conceptos importantes. Uno, que son las circunstancias de modo, y dos, tenemos que darle medios de convicción, es decir, demostrarle el que por qué efectivamente sí se prestó un servicio. En esta revisión, como ustedes pueden ver, se trataba de un servicio, pero toman casi el mismo párrafo y te dicen no se llevó a cabo la operación, ¿no?, de enajenación o de edad. Es decir, cuando estamos hablando de un tema de venta, ¿no?, de algún producto. Básicamente es como el cuadro. Entonces, miren, incluso yo he visto ya hoy que la autoridad ya al motivar sus resoluciones, ya sea oficio de observaciones o el acta final, incluso argumentan con unas tesis que ahorita yo aquí se las anoté, digo, ya es entrar mucho a fondo, pero yo se las dejé aquí anotadas solamente para que las tengan en consideración. Entonces, cuando hablamos de circunstancias de modo, la autoridad lo que verifica o lo que la autoridad checa o se centra en nuestras deducciones son el comportamiento fiscal de los clientes. No sé si a ustedes les ha pasado en el que dicen, es que resulta que la operación que usted tuvo con este proveedor o tal, es que no existe o está como no localizado. Es decir, ya nos dejan la carga de la prueba a nosotros para decirle que en ese entonces, porque a veces, pues muy común, siempre los revisan de ejercicios atrás, ¿no? Oye, pues cuando yo hice la operación con él sí estaba, ¿no? Tan es así que me dio documentación, me dio tal, y hoy por hoy que no esté, bueno, pues no está ahora que tú vas y verificas, pero en ese lugar sí estaba, ¿no? Entonces, por eso le llaman el comportamiento fiscal de clientes. De ahí, obviamente, derivan, o obviamente, pues resumen o concluyen que hay empresas no localizadas. Creo que desde el tema de ingresos, yo les comentaba que hay que saber distinguir entre no localizados y no localizables, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado no estar en esa situación porque vean hasta dónde llega o hasta dónde, cuál es el efecto de alguna deducción. También, pues, checan, ¿no?, que si ustedes tienen operaciones con empresas que, pues, obviamente declaran en ceros, pues también ahí hay un parámetro que le da la autoridad para demostrar o para presumir que esas deducciones pues no son reales, ¿no? Toma también las declaraciones informativas, los contribuyentes que declaran pérdidas fiscales consecutivas y la infraestructura que vaya acorde con el giro del contribuyente. Entonces, un poquito a eso ella le llama circunstancias de modo. Y aquí regularmente la autoridad de lo que se vale también es de hacer compulsas. Hoy por hoy les diría que tienen prioridad las compulsas incluso electrónicas. Esto quiere decir
que ya ni siquiera van al domicilio del contribuyente y hacen la compulsa normal. ¿Sí la siguen haciendo? Claro que sí, sí, pero hoy por hoy está predominando un poco más las compulsas electrónicas. Para allá vamos, ¿eh? Yo una vez les comento, para allá va la tendencia de que casi las revisiones en un futuro, pues obviamente tengan que ser más electrónicas. Entonces, los medios de convicción, por ejemplo, pueden ser pruebas directas e indirectas. Aquí, bueno, para antes, miren, en las circunstancias de modo, nosotros nos hemos percatado que la autoridad, pues obviamente, las apoyan, incluso ya les comentaba con una tesis aislada, esa es la que les sirve de base a la autoridad para rechazar ciertas deducciones y obviamente ella le llama con falta de materialidad. Ahí les puse el número. Se las pongo de referencia solo para que la chequen, la vean y obviamente ustedes verifiquen cuáles elementos de ustedes de ahí pues pueden rescatar, ¿no? Que ustedes no caigan en esa situación. Después vienen algunos medios de convicción, ¿no? Que es la materialidad de las operaciones, por ejemplo, ¿no? En temas de ventas, bueno, pues cómo se trasladó la mercancía, dónde se entregó el producto, cosas de ese estilo. Pregunta, si ustedes se dan cuenta en las hojas de acá, yo tengo algunos resúmenes, déjenme ver si pasa, de algunas preguntas que hace la autoridad, ¿no? En cuanto a ¿no? Desde en qué consiste el servicio, cuándo se llevó a cabo el servicio, bla, bla, bla. Todas estas preguntas son como un poco recurrentes. Hay más, por supuesto, pero pues obviamente son como las más recurrentes y en los depósitos bancarios. Entonces, de ahí, lo que nosotros extraemos es, ya siempre se los he dicho, es como un tipo mapear cómo hace la autoridad, es decir, cuáles son los pasos que la autoridad sigue en cada tipo de revisión para demostrar que pues obviamente nuestras deducciones no cumplen con los requisitos necesarios. Entonces, por ejemplo, pues ya, ¿no? El medio de contacto con los clientes, lo hemos dicho, ¿no? A veces pregunta incluso si fue por correo, si fue o sea, ¿por qué medio lo contactas? ¿Por teléfono? ¿Por alguna plataforma o por lo que sea? Bueno, pues hay que demostrar cómo hemos contactado a los clientes o a los proveedores también, ¿eh? Dónde se almacenaron los productos, relacionar datos, documentos públicos. Miren, aquí la diferencia, y creo que para nada desconocido, pues sí, hay documentales que la autoridad se hace llegar para motivar sus resoluciones. Unos son los documentos privados, ¿no? Que son los que nosotros les damos, tipos de contratos y esas cosas, o bien documentales públicas, que por supuesto la autoridad hoy por hoy, yo les diría, pues ya comparten información, lo hemos platicado, ya comparten información con el IMSS, por supuesto, y con el Infonavit. Entonces, pues esas documentales, pues obviamente no son expedidas por otra autoridad, bueno, pues tienen el carácter, ¿no? De documentales públicas, pero no sin antes, déjenme decirle que también la autoridad tiene la obligación de cuando tiene conocimiento de estas documentales, tiene la obligación de de dárnoslas a conocer, ¿sí? También eso, créanme que dentro de una revisión, pues es un paso importante que la autoridad tiene que dar. En el supuesto de prestación de servicios, por ejemplo, nos habla de quiénes proporcionaron, ¿no? el servicio, día en que iniciaron y concluyeron los servicios, quiere ver bitácoras de acceso a los inmuebles, que haya una correspondencia con el proveedor, por ejemplo, correos electrónicos, ya lo vimos, análisis, publicidad, convocatorias, reuniones previas, etcétera, presupuestos, incluso muchas veces preguntan, ¿no? Pues por supuesto, ¿no? Los trabajadores deben de estar dados en el RFC. Entonces, un poco en conclusión o un poco en resumen para que ustedes verifiquen ahorita ya en este cierre, pues yo les diría, verifiquen o hagan un check de lo siguiente que yo les resumo aquí, ¿no? Un poco para tener la materialidad y para complementarla, pues bueno, por ejemplo, en tema administrativo, pues hay los controles de nómina, los inventarios de entradas, salidas, la parte contable, pues que tenemos que tener las pólizas de registro, los estados financieros. En la parte legal, contratos, agendas, acuerdos, es más, si tienen actas, si se han hecho aumentos de capital, todo hay que tenerlo, porque todo suma en congruencia con el giro de la empresa. En la parte financiera, por los pagos, cobros, control de flujo, papeles de trabajo que muestren la situación y las operaciones de la empresa. Y entregables, pues acuérdense, siempre son las órdenes de compra, los archivos fotográficos. Aquí, miren, ya les digo, la autoridad no va a venir hoy a revisarnos ejercicio 2023. Uno, en primera, porque no ha terminado.
Y dos, cuando tenemos la obligación de presentar la anual hasta marzo. Entonces, a partir de abril, la autoridad podría revisarnos el ejercicio completo de 2023, pero sabemos que regularmente se van a ejercicios que ahí están próximos a caducarse. Entonces, imagínense que ustedes hicieron una operación por allá del 19, del 18, y efectivamente hoy a lo mejor ese proveedor que ustedes tenían ya no está. Entonces, es importante tener dentro de sus archivos pues a veces fotografías del local o del establecimiento, del domicilio de los proveedores que ustedes pues están teniendo. A veces puede ser exagerado, sí, sí, pero la verdad es que hoy la autoridad sí o sí pues, los está pidiendo, ¿no? Es decir, son medios de convicción para ella, para que les quede claro que hay una materialidad en nuestras operaciones. Un poco más o menos es como en resumen de lo que la autoridad en el tema de deducciones, cuando no le hacen sentido las deducciones que nosotros estamos declarando, un poquito es como el resumen de lo que la autoridad pide, se cerciora y por supuesto que son medios de convicción para ella. Por eso así lo llama y así lo determina en una resolución. Hasta aquí, dudas, preguntas, déjenme ver en el chat, no tengo preguntas, nada. Yo quisiera hacer, doctora, buenas tardes, Rigoberto Eres- Tlaxcala. Quisiera Hola, ¿qué hacer nada tal? más, bien, buenas tardes, doctora, y buenas tardes a todos los colegas y el auditorio. Mire, nada más tres consideraciones a saber. La Ujú. primera es que la autoridad viola de entrada tres artículos, el segundo, el 21 y 22 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Para poder demostrar bien, lo dice usted, la segunda, sacarle fotografía a todo, hasta para ir al sanitario, discúlpeme, del proveedor o del cliente, perdóneme, porque lleva una fecha la fotografía, sea a través de una fotografía, no importa que manejemos celular. Y la tercera es que ya no se puede ellos negar del cliente de servicio, porque la carta aporte que se ingresa ahora, su ingreso tiene condiciones de pago, divisa, peso mexicano, ingresar al portal SAT, datos generales, datos del cliente, RFC, razón social, régimen fiscal, uso de CFDI, producto o servicio, servicio, fracturar precios en pesos, IVA 16, retención del 4, origen de destino, hora de salida, hora de llegada, distancia, ubicación, mercancías, medio de transporte. Ya no puede la autoridad si nosotros tenemos esta memoranda de archivo físico y electrónico. Y la Híjole, fotografía es yo ahí vital. difiero, contado. No, no, difiero totalmente. Le voy a decir algo, ya lo vimos, no sé si estuvo desde el principio, desconozco, pero aquí mismo lo dice, ¿no? Ya que los estados de cuenta de la facturación no es suficiente, no No, es estoy hablando suficiente. de la carta aporte que habla usted Y aquí de correcto, servicios del contribuyente. correcto, pero ese es un Y esto está complemento en a la electrónico, factura. ya se envió al SAT, perdóneme, esto ya no puede porque es el CCP de ingresos. Es Sí, que la mire, timbra una cosa es factura entre lo que y tiene debería. el fin. Ahora, la fotografía, todo el archivado, un expediente de fotografía, y le digo, viola automáticamente y jurisprudencia, viola el artículo segundo, porque todo se presume del contribuyente de buena fe. No hablo de contribuyentes malignos, ¿verdad? Hablo del contribuyente normal. Entonces ellos, mire, ahorita se va a ver en 24 y le voy a explicar por qué. Es Yo no le correcto, voy a Gibran, ninguno, sí. pero como no tiene dinero la federación, doctora, va a encontrar cualquier cosa para poder recaudar dinero vía infracciones, multa. Pero si nosotros por lo menos tenemos estos tres conceptos, que pueden ser más, la vamos a librar con nuestro contribuyente. No dije que sea suficiente, pero esto de buena fe va a ayudar muchísimo para que el contribuyente salga safo en cuanto a las presunciones, en cuanto a que me rechace una factura de ingreso, una factura de gasto de clientes o proveedores. Y la fotografía. Esto ahora sí que trasladamos las técnicas del gobierno cuando nosotros auditamos municipios o entidades, Ujú. secretarías de dependencias de la federación o de las entidades públicas. Bueno, entonces eso se llama el control de evidencias. La fotografía es mortal para ese efecto. ¿Sí? Sí, de Entonces, es acuerdo. una más Sí, una sí, es que mire, aportación. sí, muchas Gracias. gracias, no, gracias, gracias, ya lo hemos comentado, no todo suma, pero en realidad, miren, negarnos o quedarnos en esa zona de negación, de es que la autoridad no tiene por qué, no tiene por qué. Bueno, entonces, yo siempre se los he dicho, ¿no? Seamos selectivos con nuestras batallas.
Si al final ustedes tienen todos los elementos para decir, no le voy a dar a la autoridad esto y tampoco le voy a dar esto, y es que está violable, y que, bueno, entonces háganlo valer en un medio de defensa. Porque en un escrito simple, normal, a atender una revisión de gabinete o una visita domiciliaria, se los firmo. No va a pasar, no va a pasar. ¿Por qué? Porque los visitadores no están obligados a valorar esas pruebas. Por lo tanto, las únicas medidas es, pues obviamente, irte al juicio. ¿Eso qué implica? Desgaste y dinero. Entonces, por eso esto siempre es una sugerencia. Es decir, si nosotros tenemos la facilidad de darle a la autoridad los elementos que ella necesita, no se desgaste, hagámoslo, hagámoslo. Muchos de nuestros proveedores, por ejemplo, ya son de años, ¿no? Y entonces ya hasta hay cierta amistad, ¿no? Entonces es, oye, en un afán de que no te estén molestando y que no me estén molestando aquí, creo que no tiene nada que ver. Y es decir, ni siquiera llegaríamos al grado de que si es constitucional o no, o sea, ya, o sea, eso había que hacerlo valer hasta un medio de defensa, ¿no? Entonces, a manera de plática y de sugerencia, yo ratifico, si pueden tenerlo, ténganlo. ¿Por qué? Porque estamos ahorita preparando el cierre. Y entonces, hagamos un previo a eso, ¿no? Si lo tenemos, me parece que puede ser muy benéfico. ¿Qué dice Fibram? No es suficiente la facturación, claro, y no es violación. A mí, trabajando en gobierno, Isaac, pidieron fotografías. Sí, es correcto, es lo que les digo. Miren, esto no lo estoy inventando, ni es algo personal. Es sacado de 90 auditorías que he atendido recientemente. Es sacado, es un extracto de lo que la autoridad hace. Es un común denominador. Si estamos o no de acuerdo, si es constitucional o no, esta no es la instancia, es decir, en la atención de sus facultades de comprobación, pues pueden ponerlo ahí como un argumento. Que se los diga o no la autoridad es diferente. Hay que lo hacer valer en un medio de defensa. Eso es así, ¿no? Entonces, como sugerencia, la verdad, yo les diría, procuremos tenerlo, ¿no? Nos vamos a evitar muchos problemas y la verdad, crean, también, dependiendo del monto, siempre se los he dicho, también dependiendo del monto de la deducción que estemos tratando de soportar, pues vale la pena, ¿no? Vale la pena o no. Y si no les sirve, y si no, bueno, déjenlo pasar, no pasa nada, ¿no? Al final, ahí está, esa es la sugerencia, y si no, no lo hagan, también está muy bien. ¿Sale? Entonces, finalmente, en el resumen, todo esto tiene una razón de ser, y es decir, tiene una secuencia. Por eso las modificaciones al Código Fiscal se han hecho, la verdad, de una manera concatenada. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad poco a poco va cerrando ciertos huecos, va cerrando ciertos candados, y derivado de qué? Regularmente es de juicios que ha perdido. ¿Por qué? Pues justamente porque se argumenta, oye, una falta de, obviamente, de legalidad, una falta de fundamentación, una falta de lo que ustedes quieran, que lleva a lo mismo, ¿no? A la legalidad, a la constitucionalidad, como quieran. Pues la autoridad va perfeccionando en las reformas y va diciendo, oye, hemos perdido en esto, y muchas veces, véanlo, ahí están, a veces pasa primero por un criterio normativo. Después ese criterio normativo a veces pasa a resolución miscelánea, hay alguna regla, y a veces, ya cuando lo vemos, está en reglamento, o a veces pasa directo a ley. Vean la secuencia, ahí hay una historia de varios artículos que han pasado con este procedimiento. Entonces, por eso es importante, desde mi punto de vista, que vayamos haciendo este precierre, y de eso se trata, ¿no? Esta materia, esta clase, de que vayamos preparando todo esto. Es decir, no todo es arrastrar el lápiz, no todo es estar, no, me parece que es en conjunto, como lo dijimos desde ingresos, va de una manera relacionada, todo junto, contable, fiscal, financiero y corporativo. Eso es hacer un buen cierre, preparar un buen cierre, e incluso con miras hacia el siguiente año, ¿no? Hoy les diría, pues en las reformas no hubo una reforma, ¿no? Que pudiera incluso ahorita
estar sentándonos para ver qué vamos a hacer con la reforma, cómo la vamos a enfrentar, si nos afecta, si no nos afecta, ¿sí? Entonces, créanme que, pues, que puede ser importante. Y al final, pues, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Es decir, toda esta, digamos, todo este análisis de las revisiones o de los puntos que regularmente hace la autoridad, pues lo lleva justo para tres conceptos importantes, que es la razón de negocios, la materialidad y la sustancia económica, y verificar si estamos cayendo en un esquema reportable. Entonces, yo lo que les digo, o como en resumen, para que verifiquemos pues nuestras deducciones. Lo primero, acuérdense que la razón de negocios, básicamente en el 5A de Código Fiscal nos dice, oye, no habrá una razón de negocios cuando el beneficio fiscal sea mayor al beneficio económico, ¿no? De ahí parte. Y entonces de ahí, pues por supuesto que yo les diría, ¿no? La autoridad dice así más o menos dice el artículo, es como un resumen, no lo tomen tan literal, ¿no? Que así, pero así dice un poco, ¿no? Dice, la autoridad podrá presumir que no hay razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta cómo estamos haciendo algún tipo de beneficio y que no caigamos en este punto, porque entonces podríamos poner en duda la razón de negocios de nuestras deducciones. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les hice un resumen en el sentido de ¿qué se considera beneficio fiscal? Bueno, pues cualquier reducción, eliminación, diferimiento temporal de una contribución, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que cuidar? Pues justo cuando nosotros buscamos un beneficio económico, ¿por qué lo buscamos? Pues obviamente para generar un mayor ingreso, ¿no? O reducir los costos. Entonces solamente tengamos cuidado en eso, que no estemos afectando un tema de beneficio fiscal. Y ahorita les digo por qué, cuando les dije que todo iba concatenado, es porque ya verán en los esquemas reportables. Y al final, pues bueno, la autoridad podrá desconocer las operaciones y una de las reglas es que, ¿cuándo podrá desconocerlas? Pues cuando hay un inicio de facultades, pero no nada más es desconocerlas, lleva también un procedimiento y nos dice que tendrán que dárnoslas a conocer en la UAP o en el oficio de observaciones, ¿no? Dependiendo si se trata de visita domiciliaria o de una revisión de gabinete. Y bueno, la materialidad y la sustancia económica, bueno, pues un poco yo aquí lo hago, es porque todos ya sabemos que son 3 puntos, ¿no? Importantes en el 69, que nos dice, oye, no cuenta con infraestructura, no cuenta con los trabajadores y obviamente no cuenta con toda pues el peso para dar el servicio, ¿no? Son 3 de los elementos. Bueno, pero ¿cómo sí podríamos demostrar que los tenemos? Bueno, yo les diría, siempre tengan cuidado en cómo diseñan sus presupuestos, cómo lo hacen. ¿Por qué? Porque regularmente los gastos tienen que ir relacionados, ya lo habíamos dicho, ¿no? Con el objeto de la empresa, pero a veces, créanme, nosotros hemos llegado a tal grado en ciertos locales que nos piden incluso, ¿no? La misión, la visión de la empresa, y obviamente todo tiene que ir en el mismo sentido, ¿no? Por eso, yo les hablaba de un presupuesto. Los gastos deben de estar presupuestados, ¿no? Y decirle a la autoridad, tan es así que mi gasto ya estaba visto porque va relacionado con el giro, que aquí está el presupuesto. Fíjense, eso donde lo vemos no hay, o sea, no hay un fundamento, no hay. Cualquiera igual, nuevamente, no podría quejarse, es que es un exceso, es que la materialidad, desafortunadamente, ya les leía la otra clase, ya lo perdimos todo en materialidad, todo. Todos ya los hemos perdido, todos los principios, incluso el más grave, que era el de creíamos que se iba a ganar el de irretroactividad, no se ganó. Entonces, no se confíen, de verdad, no se confíen. Hablar de materialidad es un tema delicado y hay que ponerle mucha atención. Yo les diría, si nosotros le presentamos indicadores de desempeño, cómo tenemos nuestro control interno, los manuales, nuestro core business, cómo está diseñado, cómo entra la operación, cómo se diseña, cómo se hace y al final cómo sale al cliente, créanme, pues eso va dándole más materialidad a nuestras operaciones, ¿no? Pues a los proveedores regularmente, ¿no? Ya creo que hoy todo el mundo cuando haces una operación como primera, siempre te andan pidiendo tu opinión de cumplimiento para que cerciorarse lo que ya dijimos, ¿no? Que no vayas a hacer ahí un proveedor ficticio o algo así, ¿no? Entonces, un poquito
de lo que nosotros hemos mostrado a la autoridad. Y se los digo así, o se los resumo aquí en este cuadro, porque pues son de casos de éxito que hemos tenido, ¿no? Entonces, si nos ha funcionado, es por eso que se los compartimos. Si les hace sentido, tómenlo. Si no, déjenlo pasar, no pasa nada. Y finalmente los esquemas reportables. A veces es un poco complicado entenderlo. De entrada, créanme, lean el 199 para detectar que es un esquema reportable. De repente hay que leerlo 3 veces el párrafo, ¿no? Porque lo único que quiere decir es que no hagas en 3 pasos lo que puedes hacer en 1, así, déjenme decirlo así, de manera llana. ¿Por qué? Porque ella dice, si lo haces en 3 pasos, de tal manera que vas a tener un beneficio cuando pudiste haberlo hecho de manera directa, hay un beneficio y es un esquema reportable. Y para entender un poco este artículo, yo se los resumí en 4 partes importantes. Miren, cuando hay un esquema reportable, 1, cuando hay operaciones en el extranjero. Para eso o para que lo comprueben, chequen en las fracciones 1, 5, 7, 9 y 10. Ahí están. 2, si tienes pérdidas fiscales, también es un esquema reportable, pero ojo, chequen la fracción 3 y la 11. No es que todas las pérdidas. Ahí están especificadas cuáles son los que son un esquema reportable. Si tienes partes relacionadas, vete a las fracciones 4, 7, 8 y 13. Y finalmente, hay otras operaciones, porque ahorita ustedes pueden decir, no caigo, no tengo operaciones con el extranjero, no tengo pérdidas fiscales o no tengo partes relacionadas, listo. Solo dense una vueltita en las fracciones 12 y 14 a ver si no tienen otro tipo de operaciones y que pudieran estar cayendo en un esquema reportable. ¿Por qué es importante? Porque justo estamos en el cierre. Entonces, de alguna manera, trato de resumir lo que a nosotros nos ha resultado bien cuando tenemos una revisión y cuando, por supuesto, viene direccionada a deducciones, porque, ojo, no todas las revisiones de las autoridades vienen siempre direccionadas a deducciones, ¿no? Muchas veces van a ingresos y ahí está. Ya después les compartiré este material en donde también resumo las preguntas comunes que hacen en el tema de depósitos bancarios, ¿no? Que ese es un tema de ingresos. Pero bueno, ese ya fue otro módulo, ya lo vimos. Y al final, esta hoja, así de sencilla, así como lo ven, a veces nos sirve a nosotros cuando hacemos o diseñamos el escrito de respuesta a la autoridad. ¿Quién me escribe? Verónica dice, ¿puede volver a presentar la información del 69? Pero ¿cuál, Verónica? ¿La de prestación de servicios o los puntos del 69B? ¿Esto que tengo aquí en esta hoja en verde? Creo que sí. ¿Sí, Verónica? Más o menos. Sí, claro, con gusto, con gusto. Dime si ya la ves. Bien. Aquí está. ¿Dudas, comentarios? ¿Alguien? ¿Ya se durmieron? No, ¿Todo aquí estamos bien? al pendiente. Maestra. Aquí estamos al pendiente. Vamos a escuchar, Gracias. maestra. Perfecto, qué bueno, muchas gracias. ¿Dudas, comentarios? ¿Vamos bien? ¿Voy rápido? ¿No? ¿Se va entendiendo? No, todo bien, todo bien. Excelente, muchas gracias. Fíjense que ahora no veo a muchos en la cámara. Pilar, gracias por la cámara. Susana, muchas gracias por prender la cámara. Sí, teacher. Muy bien. Bueno, entonces. Fibram, estoy tan feo como una ahorita. No, no nos importa qué feos o qué no. Aquí la verdad es que solamente es un tema de contacto. Creo que se los dije desde la primera clase, ¿no? A veces con alguien que vea ya siento que estoy hablando con alguien, porque luego no me escriben, o a veces no participan, siento que estoy hablando solita. Pero excelente, muchas gracias. Gracias por participar y obviamente ahí está, ¿no? Este material, no se preocupen, yo se los voy a hacer llegar a través de Esther para que se los comparta. Digo, al final suma algunas de las experiencias que nosotros hemos
tenido. Y bueno, ahí está, ¿no? No está por demás que les den otra checadita. No se preocupen, se los vamos a hacer llegar, Susana, por si tenías alguna duda en esto, se los haré llegar. ¿Les parece? Y bueno, miren, al final un poco, ¿no? Yo les diría, sí, si me apuran mucha gente o muchos contadores, yo los he escuchado, ¿no? Fiscalistas también, y no solo contadores, a veces abogados también, ¿no? Y nos dicen, no hagas caso a los criterios normativos, a los vinculativos, porque vienen una resolución miscelánea, y tampoco a la jurisprudencia, porque al final, pues solamente tendrás que hacer la bueno, sí, sí, es cierto, pero al final, miren, yo les diría, es bueno conocer a la autoridad, es decir, ¿qué no le gusta? Sí, pero también es bueno analizar si ese que no le gusta está dentro del marco legal o se está excediendo, qué nos aplica, qué no nos aplica, y al final, insisto, si nos hace sentido, si nosotros nos da un valor, bueno, pues tengámoslo. ¿Qué tal que por un descuido, no leímos, a veces pasa, no leímos bien un artículo, lo que sea una fracción o nada, y nos estamos excediendo a nosotros, a lo mejor en nuestro entendimiento, y estamos entendiendo una reducción, una disminución, lo que sea, un diferimiento que no existe, y a lo mejor así está regulado en un normativo. Bueno, vale la pena leerlo, dar un double check y entenderlo. Entonces, no se olviden cuando tengan un tema, denle una checadita a sus criterios, solamente para verificar que no estén cayendo en uno de los supuestos que a la autoridad no le gusta, ¿no? Entonces, solamente con eso. Y en cuanto a las jurisprudencias, pues yo les diría, ¿no? Y obviamente un poco como para cerrar el tema de las deducciones en cuanto a los requisitos y estrictamente indispensables y bla, 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 de todo aquello que hablábamos en el 25 y en el 27 de la clase pasada, pues hay algunas tesis, hay algunas jurisprudencias, ¿no? Que son emitidas desde el Tribunal Fiscal o obviamente por algún, tribunal de colegiado o incluso por la Suprema Corte, que están vinculadas a los gastos estrictamente indispensables, ¿no? Por ejemplo, algunas, no son todas, yo también tengo un banco de jurisprudencias que obviamente pues voy llenando, voy nutriendo, sobre todo también para ir como, pues sí, almacenando, solamente créanme, a veces criterios y por supuesto, yo les diría, fuera desde el punto de vista de cómo podemos argumentar o cómo podemos documentar nuestras deducciones, vale mucho la pena solo leerlas, ¿no? Claro que si ya estamos en un juicio, pues por supuesto, mucho más vale la pena. Vamos a hacerlas mención, ¿les parece? Entonces, algunas de ellas habla de los gastos estrictamente indispensables, señalado como requisito de la deducibilidad para fines del impuesto sobre la renta, parte de la premisa de materialidad y existencia de las operaciones que el contribuyente pretende deducir. ¿Ya ven por qué es importante tomar en cuenta lo de la materialidad? Hay otra tesis aislada también, en donde habla de los comprobantes fiscales, en donde dice que la descripción del servicio a que se refiere el 29A, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación, debe constar en ellos y no en un documento distinto, a efecto de demostrar que los gastos que amparan son estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente y por ende acreditables para su, y pues obviamente la deducibilidad, ¿no? Otra de las que yo les recomiendo también leer es una del Tribunal Federal, en la que dice que los gastos estrictamente indispensables habla de la efectiva existencia de las operaciones, es un presupuesto lógico en la deducción correspondiente. También, al igual, les pediría de favor que si alguien está interesado, se lo hagan saber a Esther y yo les puedo hacer llegar este banco de jurisprudencias a veces porque es importante. Y bueno, también... Sí, maestra, por favor. Claro que sí, Por Carlos, con favor, gusto. muchas gracias, maestra. Con gusto, porque también creo que alguien nos opinaba en la clase pasada y nos decía que el principio erga omnes era viejo. Gran error, gran error. El principio erga omnes hoy estaría, yo les diría, más vigente que otra cosa. En el 2022 se emitió una tesis aislada y esta les diría, es importante que la conozcan, porque esa para mí es una como de las más importantes. Y esta se llama normas de carácter general. Cuando es declarada su nulidad, debe ser con efectos erga omnes y va directamente a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Entonces, solamente para no dejar ahí el comentario, digamos, suelto, ¿no? Por favor, no se casen con ese comentario. Alguien dijo, no lo recuerdo, es que ese principio ya es viejo, no sé qué, no es cierto. Ahí está, 2022. 2022 hay una tesis aislada. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Hay un autor. Perdimos su conexión, maestra. No lo escuchamos. Bueno, Perdimos aquí brevemente su conexión. ahí se los dejo. También igual en el banco de datos o quien la quiera y quiera. Perdón, doctora. Dejamos de escucharla como por 2 minutos. Algo pasó, algo pasó. ¿Ahí me escuchan? Discúlpenme. Sí, ¿Sí? ahí ya Sí, ¿Todo sí, bien? sí, escuchamos. ya, escuchamos. doctora. Sí. Ok, gracias, gracias. Bueno, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Iba a ver Sí, gracias. alguien me escribía algo. Ah, correcto, Verónica, sí. El autor es, de apellido es Mazoco, doctor, es que se me fue ahora el nombre, no sé si es Gonzalo o Eduardo, pero es Mazoco. Habla, e incluso, fíjense, él escribe para la revista IDC y incluso en uno de estos artículos, él hace mención y hace un análisis histórico crítico muy interesante de este principio. Digo, ahí sí lo tienen. Lo mismo, yo por aquí lo he de tener dentro de mí. Siempre trato de guardar artículos muy selectivos, muy buenos que abonan a esto, y créanme, este es uno de ellos, se lo tengo también. Igual, si lo quieren, pues ahí me lo piden también por WhatsApp, se lo piden yo con gusto se los hago llegar, ¿no? Créanme que vale la pena. ¿Alguien más me escribió? Es que creo que me salí de chat y luego ya borró. Sí, no se escucharon los últimos minutos. Ajá. En cuanto a que entra la jurisprudencia, más o menos sí quedó un poco claro. ¿Sí? ¿Podría repetir un poco la jurisprudencia? De la de erga omnes. Claro, con gusto. Sí, maestra. Sí, claro, con gusto. Miren, más o menos traje mi resumen, no se crean, porque dije, a lo mejor por ahí surge alguien que le interese. Miren, esta jurisprudencia habla, así se llama, es el título, es decir, no es de lo que se trata, pero es el título más o menos, ¿no? Dice que son las normas de carácter general, cuando se ha declarado su nulidad, debe estar con efectos erga omnes. Esta fue publicada en abril del 2022, ¿no? Para alguien que decía que era viejo, 2022 no me parece viejo, me parece de lo más actual. Bueno, entonces ya habla que de acuerdo a lo dispuesto al 52 de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, ojo, esta es la parte medular, aquí está. Cuando la sentencia se resuelva en juicio contencioso administrativo en el que se impugna una norma de carácter general autoaplicativa o control, debe declarar la nulidad por configurarse una de las causales de la ilegalidad previstas en el 55 y por lo tanto debe ser declarada como efectos erga omnes. Ahora una pregunta, porque a lo mejor yo estoy muy... ¿Sabemos qué es el principio erga omnes? Porque a lo mejor de ahí deriva, ¿no? O de ahí derivamos. No, No, maestra, no sé qué es eso. Perfecto, claro, No. claro. Déjenme checar quién me escribe. Yo soy Carlos, maestra. No sé qué signifique lo Perfecto. que acaba de mencionar. Bien, aquí cuando ese día yo lo comentaba, ¿no? Que algunas otras materias en derecho, por ejemplo, cuando algo ya es declarado nulidad y que es de un tema de autoaplicativo, es decir, es como si decía, a mí ya me favoreció porque yo quise, o yo dije, le estoy diciendo a la autoridad que ese principio, ese artículo es inconstitucional. Un ejemplo, ¿no? Ya está, cualquiera de renta o de IVA, un ejemplo. Si yo ya me fui a ese y a mí ya me la declararon nulidad lisa y llana, además, entonces lo que dicen es que
debería de ser para todos. En materia fiscal no hay. Ojo, esta es una tesis aislada. Es una tesis aislada. Pero recuerden que si hubiera 5 en esta, ya podría subir a jurisprudencia. Me parece que este es un gran avance. En materia fiscal no lo había. Es decir, independientemente de que ya se hubiera declarado inconstitucional, algo que sea, tú tendrías que irte a juicio para que a ti también te declararan en el mismo sentido. Lo que pasa es que en materia fiscal sí tiene que ser como muy idéntico. A ver, se lo declararon a un contribuyente de régimen general que está en una zona tal que, o sea, es decir, evalúan varios puntos. Y si en esos puntos tú no te ubicaras en uno, entonces se quiere decir, o el tribunal justificaba diciendo que no eran idénticos y por lo tanto no era, por eso no se llama. Es decir, erga omnes, déjenme decirlo así, en palabras de contadores, porque estos son términos muy jurídicos, pero en términos de contadores es que el principio erga omnes debería de aplicar para todos los que nos encontramos en la misma situación. ¿Sí? Algo así, es como el resumen. Entonces, pues bueno, es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque obviamente, si nosotros tenemos un asunto similar a este en el que se declaró una tesis, bueno, valdría la pena darle seguimiento para ver si no ya en estas fechas hay otra emitida en este mismo sentido. ¿Sale? Entonces, ¿por qué es importante? Porque miren, en términos de deducciones, por ejemplo, hay una, ya les comentaba, hubo mucho ir y venir entre los tribunales, hubo una contradicción de tesis, hubo después un nuevo criterio y en fin, en el tema de lo que ya les platicaba, de ser estrictamente indispensables. Entonces imagínense que si ya esto llegara a ser jurisprudencia y si se declara que el estrictamente indispensable no necesariamente te tiene que generar un ingreso, bueno, pues miren, qué bien, aplicaría para todos, ¿no? Sobre todo si tenemos una situación similar. Entonces, por eso es importante y es bueno conocerlo. ¿Sale? Espero que haya quedado un poquito más claro. Porque, bueno, ahora ya vamos a pasar a las impresiones. Sí, yo una pregunta, maestra. O sea, por Sí, ejemplo, lo que está diciendo o lo que nosotros entendemos es que toda deducción autorizada debe de tener como un ingreso relacionado en el sentido de que es el que te permite generar este ingreso, o sea, te ayudó ajá, a generar ingreso, que también se entiende luego con las inversiones o con el activo fijo. El activo fijo también te ayuda a generar ingresos, por algo los pones diferentes a los gastos, ¿no? Lo que usted nos está diciendo es que hay deducciones autorizadas o así estrictamente indispensables que no necesariamente te generan ingresos, pero que tú los tienes que tener. O sea, a eso es a lo que se refiere, a sí. esa línea delgada entre, Ujú. entre el ingreso que voy a recibir y por qué estoy erogando algo. Es correcto. Ajá, Ujú. esa fue esa tesis. Entonces, no necesariamente todos deben de tener las mismas circunstancias siempre y cuando tú demuestres que es estrictamente indispensable para tus fines. Correcto, así por eso hubo esa contradicción de tesis, porque cuando tú lo leías la primera, pues sí decías, híjole, ok, sí, este gasto sí, digo, tú llevabas tus gastos y decías, por supuesto, esta gama de gastos sí van directamente a lo que dice esta tesis, por supuesto, va directamente relacionada con el ingreso, o sea, yo erogo, pero al final esta erogación me genera un ingreso, sí, correcto, tú dices, perfecto, eso está bien, oye, pero estos fíjate que son necesarios, sí, tal cual, pero no necesariamente. Y fíjate, ahorita lo que tú acabas de decir, eso lo hacen en la segunda, en la reflexión de la segunda, en donde dicen, "Uy, espérame, una deducción de inversiones o no sé qué, obviamente, pues obviamente es necesaria y a veces puede ser que no te esté generando un Un ingreso ingreso. directo, ¿no? O otro gasto. Por ejemplo, incluso ponen ahí el tema, si no mal recuerdo ya, digo, es que es una extensa, ponen varios ejemplos, ¿no? Pero incluso ponen el de limpieza, y dicen, oye, no necesariamente me genera un gasto, un ingreso, Un perdón, ingreso. pero es un gasto necesario para la empresa, o sea, sí, o sea, hay que
hacer la limpieza del trabajo, y entonces dan su razonamiento lógico, ¿no? Ya en un tema mucho más técnico, mucho más, digo, todo armónico, ¿no? Ponen todos los factores, y vaya, como esos son varios, ¿no? Ahorita meternos a esta tesis, pero insisto, yo lo tengo como en una secuencia, se los hago llegar con gusto para que la lean y vayan viendo por qué. Porque de repente nos encontramos en este tipo de rechazo de deducciones y en realidad a veces son estrictamente indispensables, ¿no? Pero ahí tendrías que buscar una deducción donde digas, bueno, ¿cuál es la materialidad? ¿Cuál es el objeto de la empresa? ¿No? Lo que ahorita está tratando como de amarrar el SAT, decir, ¿cuál es la sustancia? O sea, ¿cómo justificas esos gastos que podrían no estar relacionados directamente con un ingreso, pero que, sobre todo por todo lo que se suele meter, ¿no? Claro. O se pretende Mira, meter. es correcto. Mira, tienes ahí mucha razón en lo que comentas, ¿no? Es cómo lo soportamos, cómo lo... Recuerden que de entrada, pues son los auditores, ¿no? Los que es el criterio primero, el primero que impera es el criterio del auditor. Después, por supuesto, pues obviamente ya les he comentado, esto entra a un comité, es evaluado por los subadministradores, al final se reúnen todos los administradores, ¿no? Ya sea de visita domiciliaria, de gabinete, de programación, se reúnen y obviamente acuerdan el caso, pero ellos determinan si efectivamente con todos los elementos que se muestran, pues se considera que es estrictamente indispensable o que tiene la materialidad, por supuesto. Y mira, a colación de esto, justo nos comenta Fibran, y nos dice, un gasto que me tiraron fue de un cliente que remodeló su consultorio médico. La autoridad decía que no era estrictamente indispensable. Al fin ganamos, sí, fíjate, eso es muy común porque la autoridad dice, es que ¿qué tiene que ver que con eso te genere ingresos? Claro, ¿no? Pues a mayor presentación, a mayor, créanme que sí, genera más ingresos, ¿no? Pero todo depende, insisto, cómo lo argumentes, desde tu escrito a las observaciones y finalmente, Giselle, ¿podrías apagar tu micro, por favor? Gracias. Y al final yo les diría, todo, nuevamente vuelvo al punto, todo va concatenado, todo, desde el contrato, desde tal, ya lo vimos ahora el resumen, créanme, hagan su listita y podríamos salvarnos. Qué bueno, excelente, qué padre que lo hayan ganado. Créanme que a veces esto parece injusto o parece para otros muy obvio, pero vean, para la autoridad no. Entonces todo depende de cómo lo tengamos. Gracias por compartir, Fibran, muchas gracias. Y entonces, bueno, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios, ¿no? ¿Todo Maestra, bien? nada más aportarle que el 26 de la NIF a 1 hora Ujú, consolidada, la asociación de costos y gastos sirve como prueba con ingreso. El 26.2, la definición 26.3, inciso A y B, y el punto 26.5, los costos y gastos que reconocen los resultados del periodo actual incluyen los que se incurrieron para generar los ingresos del periodo, y B, aquellos con beneficios económicos no pueden identificarse con ingresos futuros. Entonces, con eso amarran para efectos de la cuestión de revisión fiscal. Nada más. Correcto. Sí, correcto. Fíjate que es muy bueno. Sin embargo, fíjate que si tú lo pones en un escrito, ¿qué crees que te diría la autoridad? No, la autoridad no lo va a reconocer, pero cuando yo haga la prueba pericial, porque lo debo acompañar desde el curso hasta el final en el juicio, lo hemos ganado. En el juicio, es correcto. Ahí es a donde quería llegar, Rigoberto. Hasta el juicio, ¿sí o no? Hasta el juicio nos Sí, vamos. sí, ¿Por doctora. qué? Pero Sí, primero es amarramos correcto. desde la entrada de la revisión de estos compadres, perdóname la expresión, de los señores revisores auditores, para que ellos hagan lo que quieran, no importa en sus actas. Pero yo siempre desde el curso le voy a decir, aquí está la prueba pericial, tengo fotografía, tengo los FDI, ingresos de costo, y ahí está la asociación de costos, gastos e ingresos. Y cuando lleguemos al tribunal, uno de los que más pierdes es el IMSS. El IMSS siempre anda presumiendo y haciendo presunciones, y al final ya ni llega a la final, se rajan. Disculpen la expresión. Así, se rajan o declinan. Es cierto. Sí, a partir de que al IMSS le dieron la posibilidad de poder revisar la contabilidad, yo les diría,
como experiencia, a nosotros nos estaban haciendo una observación en el saldo incorrecto de la cuenta. Es decir, era una cuenta deudora y ellos estaban tomando el saldo acreedor. Sí, 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 Gracias, a ese doctora. grado. Gracias. A ese grado. No, al Disculpa la contrario, audiencia. gracias. No, no, al contrario. Gracias por la aportación. Eso es muy cierto. Por eso, miren, pues aquí básicamente lo que decimos ahora, ¿no? Concluimos, es una parte contable. A nosotros las NIF, pues obviamente nos dan la pauta, nos dan la regla. Desafortunadamente a veces sí, y eso es real, ya lo vimos ahorita, en el ejemplo del contador que dice, pues hasta juicio, es correcto. Hasta juicio es donde pareciera que es la autoridad que nos entiende, que es un todo, o sea, que la parte contable, que cómo nos regimos, sí, y obviamente, pero siempre créanme, en materia fiscal los auditores nos dicen las NIF no son fiscales, es una regulación que ustedes tienen como contadores, nada más, pero ¿qué crees? No hay fundamento legal para traerlas, ¿no? Entonces, por eso yo le decía, ¿qué crees que te diga? La autoridad, no, correcto, correcto. Nos vamos a juicio, seguro, seguro la ganamos. Y por eso es importante estos comentarios, estas experiencias, compartirlas. Y, insisto, hay a veces tesis, jurisprudencias ya ganadoras y que soportan algún argumento. Eso es bueno, ¿no? Por eso ya les haré llegar ahí la razón y la existencia del gasto. Claro, correcto, correcto. Por eso hablábamos es que miren, la autoridad fiscal se niega a reconocer que las normas de información financiera hoy dan la materialidad. Ellos toman algunos fragmentos y algunas cosas y las traen acá, pero no le llaman NIF. No le llaman NIF. Es más, si me apuran ya les he dicho. A ver si ahorita aquí lo encuentro, porque ya hasta lo tengo registrado, pero ellos aún en esta ley del 2023 dice principios generalmente aceptados, principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, imagínense, ¿no? Ni siquiera poder haber modificado desde hace cuántos años esos ya no existen, y entonces, bueno, aquí en ley aún todavía lo tenemos. Ahorita si lo encuentro se los digo. Sí, por supuesto, fibran un poco, ¿no? Pero bueno, entonces, esto yo lo traía a colación para que vean todo el soporte, ¿no? La clase pasada les comentaba, y ya lo vieron, cómo resume la autoridad. Con la facturación, con la forma de pago y con el contrato no es suficiente. Así concluye. Listo. Ahí están. Esos tres. Hoy no le es suficiente a la autoridad. Entonces, todo lo demás, si me permiten decirlo al final, es decir, no hay ley, no hay un soporte fiscal que les diga, esto que les leí es que es el artículo 15 no hay. Solamente es basado en experiencias de revisiones que hemos tenido con la autoridad y pues ahí de éxito, ¿no? Que hemos argumentado algo y que obviamente la autoridad pues ya nos lo toma como bueno solamente, pero no hay fundamento legal que nos diga exactamente qué es lo que hay que materializar y por supuesto en cada caso. Entonces, no sé si hasta ahí más o menos queda un poco claro la idea, para que pasemos ahora al tema de inversiones, ¿no? Que es lo que nos hace falta dentro de nuestro cierre, ¿no? Ahora las inversiones. Bueno, las inversiones, aquí también en este cuadro yo les doy la resolución y obviamente el reglamento que hay que verificar, ¿no? Sería sentarnos y nos llevaría mucho más días analizar cada uno de los artículos y por supuesto con el reglamento, pero esto sirve un poco nada más como de apoyo, como de resumen para que cuando ustedes tengan el caso específico, pues tengan una manera más rápida de revisarlo. Y entonces, pues, ¿qué nos habla en el tema de inversiones? Digo, como resumiendo un poco de lo que nos dice la autoridad, pues nos dice que nosotros podríamos deducir, ¿no?, las inversiones que hagamos. Ya estoy en el artículo 31 y dice, las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación en cada ejercicio de los porcientos máximos autorizados por esta ley sobre el monto original de la inversión, ¿no? Y ahí ya nos dice que podemos deducir. El artículo más abajo nos dice, o nos define qué es el monto original de la inversión, nos dice qué es el precio y por supuesto que suma algunos gastos, ¿no? El inicio de la deducción, que también creo que es importante, nos da dos opciones y nos dice, oye, a elección, ojo, a elección del contribuyente, nos dice que puede ser a partir del ejercicio de utilización o a partir del siguiente, ojo, pero pone una regla, una condicionante. Si no lo haces en estos dos en los que yo te indico,
pues obviamente, aunque lo hagas al tercero o al cuarto, perderías el derecho a la deducción por esos dos ejercicios, ¿no? Según el porciento que te marque el artículo 35, ¿no? Entonces, solo hay que tener cuidado en eso, que estemos haciendo bien nuestra deducción, que esté bien calculada, que esté bien actualizada, que tal, hay que checarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo, insisto, por el tema pues de poderlo deducir y que de que no vaya a ser rechazado y ojo, de que no se vaya a perder el derecho que tenemos para deducirlo, ¿no? Es un poco más o menos el resumen de lo que me gustaría rescatar del tema de deducciones. Por supuesto que nos habla, ¿no? Quiero llegar al tema que dejamos visto la clase pasada, en el tema de las deducciones en cuanto a los automóviles y en cuanto al avión. Y por eso quise leer los primeros dos renglones de este artículo 31, porque hay que tomarlo en cuenta cómo está redactado, porque ahorita se van a dar cuenta en las siguientes fracciones que también lo que ya dijimos, a veces falta un poco de redacción, y ya decían nuestros compañeros la clase pasada, ¿no? No hay analogías, en fiscal no hay analogías, la ley es de aplicación estricta, entonces, bueno, ya con eso, pues hay que ser muy respetuosos de la ley, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente artículo ya lo vieron, nos hablan. Ya no se escucha, maestra. Y aquí, Doctora, ya no estamos escuchando. Se ¡ay! perdió de ¿Cómo nuevo el creen? audio. ¿Se fue el audio? Ok, Un espérenme, ¿por qué? poquitito. Ay, discúlpenme. ¿Ahí ya me escuchan mejor? No sé si bajé la voz o qué pasó. Y ya escuchamos. ¿Ahí ya me escuchan mejor? A ver, yo Doctora, subí. Sí, disculpe, en sí. mi caso yo oigo su voz un poco bajita. No sé si sea cuestión de mi computadora nada más o es que está un poquito retirada. Ok, Disculpe. déjenme ver. Déjenme Gracias. acercar. A ver si. A ver, ¿ahí puede ser? ¿Ahí me escuchan un poco mejor? Yo Sí, yo también la ya tengo escucho aquí. mejor, doctora. Muy bien, muchas gracias. A usted. Oye, yo leí solo unos 20 minutos, dije, caray. No, pues 20 minutos, no, es 20 segundos, ¿ok? Gracias, yo ya me iba a regresar 20 minutos atrás. Gracias. Bueno, ahí me avisan, por favor, si bajo la voz o si no me escuchan, por favor, ahí me mandan el mensajito. Bueno, fíjense, en el tema de asistencia técnica, solo se los comento a manera de ejemplo y a manera de experiencia. La verdad es que también servía mucho, no sé si a ustedes les tocó, servía incluso como estrategia a veces a un pago a socios, como asistencia técnica. Y dicen, oye, pues es que lleva la asistencia técnica, ¿por qué tal? Claro, porque comparado con un tema de reparto de dividendos, pues claro, por supuesto, había un tema de impuestos, pues disparejos, ¿no? Entonces decían, oye, llévalo mejor así, no sé si a alguno de ustedes les tocó y bla, 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 pero yo recientemente hice un estudio, déjenme ver si se los puedo presentar, déjenme sacar acá, solamente para que vean cómo de una pequeña fracción, y si alguien tiene, bueno, a ver, primero, ¿alguien de ustedes maneja la asistencia técnica? Ya tengo aquí el mensaje. No, maestra. No, hay una diferencia, Miriam, más sí, pero es correcto, es decir, podría prestarse a eso, como los derechos de autor, pero sí, la asistencia técnica es justo esto que das. Ok. No, Oscar, Pedro, Miranda, muy bien, estamos conectados 71. ¿Quién más? A ver, solamente digo, para ver qué tan importante podría servir. No, Fibram, Graciela, no, Pero yo Rubén, No, tampoco, maestra. esto. Ahí, qué no, maestra. bonitas, sí. Gracias, gracias. No, tampoco. Pero ¿a qué se refiere con asistencia técnica? La que yo la he manejado, pero por ejemplo, para empresas que de repente te venden lo que le llaman el know-how o el Ujú. conocimiento técnico sobre algo.
Entonces, correcto. es un poco complicado medir la, la materialidad, no, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Qué fue lo que te entregó en ese know-how? ¿Cómo sabes cuánto vale ese conocimiento o ese conocimiento técnico? Porque al final, por ejemplo, puede ser asistencia técnica de una máquina, del conocimiento de un negocio, de, no sé, o sea, la palabra que ando buscando es que no es fácil evaluarlo o no es fácil ponerle, pues eso, ¿cuánto vale? Fíjate qué interesante lo que dices y lo que se puede desprender de ahí, Giselle. Justamente como es difícil, pues por supuesto era fácil pagarle a los socios por asistencia técnica, ¿no? Porque dicen, pues es lo que vale, es el conocimiento que aporta, porque trae, entonces por eso es que regulan. Por eso es que regulan. Hoy por hoy lo traemos regulado hasta, si me apuran, hasta para la doble imposición, ¿cómo se llama el tratado para evitar la doble imposición? Ya Lleva viene retención. regulado, ya va regulado, Sí. es correcto. Ya está Regalías y ahí. asistencia técnica. Es correcto. Ya antes no estaba, precisamente por lo mismo. Digo, y ahora también créanme, por el avance de la tecnología, ¿no? También fue una suma de factores, no solamente se deriva de una sola cosa, pero al final, justo por eso era atractivo, Giselle, hacer un pago, porque obviamente también coartabas un poco a la autoridad. Entonces, yo hice un pequeño estudio, déjenme ver si se los puedo proyectar en un segundo. Y ahora está aquí. Díganme si lo ven. Sí, ¿Ya se maestra. ve? Sí, doctora, sí se ve. Perfecto. Ah, excelente. Solamente se los voy a compartir justo para aquellos que no lo han manejado o que lo manejan, solo que tengan cuidado. No nos vamos a extender mucho, pero créanme, en tema de deducción de inversiones, vale la pena detenernos un poco en este concepto porque es como uno de los que eran más llamativos. Además, hoy yo les diría, si ustedes me preguntan, yo les diría, ya no es tan atractivo. Ojo, solo para una estrategia o una disminución o diferimiento del impuesto, no como antes, ya no, ¿sí? Pero cuando sí lo tengan real, como ahorita lo que nos comparte Giselle, cuando de verdad sea un tema de que tengan una asistencia técnica, bueno, vale la pena conocer todo el contexto, ¿no? No nos vamos a detener mucho, pero vaya, se los quiero mostrar porque estamos en tema de inversiones. Rubén, sí se ve. A ver, ¿qué dice? Considero que los parámetros de medición podría ser el beneficio obtenido y ello demostrado con los estados. Sí, cómo no, claro, suma, por supuesto, sí, claro, Carla, sí, seguro. Fíjate, esto pues ya es como, digamos, incluso si me apuras un poco en el tema por giro, en el tema de cómo manejen a la... Giselle, ¿me ayudas con tu micro, Giselle, por favor? Gracias. En un tema de cómo estén los manuales, cómo estén el control interno, pero claro, muy bueno, muy buen comentario, sobre todo, insisto, ¿no? Para quienes sí lo manejan, solamente a manera de, así en breve, en resumen, lo mismo, si lo quieren, igual se los y créanme, a veces vale la pena compartir porque si ustedes lo nutren, pues después lo vuelven a compartir, ¿no? También eso es importante. Ahí, oye, nos faltó algo, faltó esto, bueno, vale la pena. Listo. Y entonces, pues hay que ir entrando con lo básico, ¿no? Siempre lo primero, pues hay que ver qué es, ¿no? La asistencia técnica, definir primero, ¿qué es asistencia técnica? ¿Es diferente a un servicio técnico o es diferente a una asesoría o que vale una consultoría? Entonces, teniendo primero estos tres conceptos bien definidos, porque no vayamos a caer en un tema de que no es una asistencia técnica, puede ser una asesoría y obviamente conlleva otro tipo de tratamiento. Entonces, por eso vale la pena iniciar ahí. ¿Qué dice Ángel Pacheco? Como muchas deducciones, se abusó en este concepto y es correcto. Exacto. Sí, Ángel, es correcto. Ya les decía, se abusó tanto del concepto que lo regularon demasiado. Por supuesto. Sí, gracias. Toda la razón. Bueno, nos vamos un poco rápido para que lo podamos terminar antes de irnos a receso, ¿les parece? Bueno,
¿Dónde nos define básicamente cuáles son los conceptos o en el aspecto fiscal? Es el 15, en el 15b. En el artículo 15b nos dice que los pagos por concepto de asistencia técnica no se consideran regalías. Ok, es justo, o sea, hay que ir definiendo qué es la... Hay que diferenciar asistencia técnica versus regalías, ¿no? Como lo que decía alguien que escribía con los derechos de autor, ¿no? Que ahí seguramente sí se le pagan regalías. Y entonces aquí ya define. Básicamente el 15 este es como nuestra base. Bueno, se entenderá por asistencia técnica la prestación de servicios personales independientes. Y ahora espérenme porque no veo. Por la que el prestador se obliga a proporcionar conocimientos no patentables que no impliquen la transmisión de información confidencial relativa a experiencias industriales, comerciales y científicas, obligándose con el prestatario a intervenir en la aplicación de dichos conocimientos, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente ahí tenemos el concepto o la definición de qué es esta. No me voy a detener mucho, pero se los hago llegar, ¿eh? Ahí me escriben. Quien lo quiera, se lo hago llegar. Y también va a ir ahí un recibo, ¿es cierto? Un recibo de cobro, es cierto, claro que no. ¿Quién me habla? ¿Hay que sacar provecho, no, Carlos? ¿O cómo ves? Sí, maestra. Cuota de Ajá. recuperación. Hay que manejarlo con el contador Santiago, ¿no? Oigan, dice, un cliente compró una estrategia fue de marketing para crecer en sus redes sociales. Le entregaron unos manuales, la única manera que pudimos unir la materialidad con su evidente crecimiento en redes. Si no, de otra manera, no se podía obtener la materialidad de un gasto de 200,000 pesos de este manual. Maestra, ¿esto está relacionado con la asistencia técnica? Es que fíjate, vamos a avanzar, déjame avanzar, déjame avanzar y ahorita nosotros lo vamos a poder definir en los conceptos. No te quiero adelantar la respuesta, fue Fibran, ¿verdad? Sí, no me recuerdo. Donde podemos solicitarlo aquí, ajá, ok. Obed, ajá, con Esther, por favor. Esther ya me hace llegar y me dice, están requiriendo tal y tal material y entonces yo se los hago llegar. A veces también no quiero atiborrarlos de tanta información que ni van a leer, ¿no? Entonces, lo que les sea interesante para ustedes, díganme y así se los estaremos enviando. No, Fibran, no, con todo gusto, pero ¿sabes por qué? Porque más adelante viene y hay una pequeña diferencia y ahorita la concluimos, solo para no adelantarnos, ¿no? Pero gracias, Fibran. Bueno, entonces, vamos aquí. Bueno, ajá, correcto. En el tema del artículo 27, fracción décima, pues nos habla, ¿no? De la deducción de asistencia técnica, se debe comprobar ante las autoridades lo siguiente. Aquí creo que nos va a ayudar Fibran. Sígueme, por favor. Y dice que quien proporciona los conocimientos cuenta con los elementos técnicos propios para ellos, ¿sale? Que se preste en forma directa y no a través de terceros, excepto en los casos en los que los pagos se hagan a, por supuesto, residentes en México y en el contrato respectivo se haya pactado que la prestación se efectuará por un tercero autorizado. Fíjense, básicamente esto se refiere a lo que decimos en plataformas digitales, que regularmente es un extranjero y que obviamente está operando aquí a través de un intermediario, ¿no? Básicamente. Y ojo, que no consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino en servicios que efectivamente se lleven a cabo. Entonces, ahora sí, Fibran, ahora sí. Si este tema, tú me dices que les dieron un manual de cómo hacerlo y demás, se supone que al hacer el manual, quien lo hizo, pues en primera, yo te diría, pues cuenta con los elementos técnicos para hacer un manual de marketing, porque yo te diría, cualquiera de nosotros, vaya, contadores, pues para hacer un manual de marketing que al final, como tú lo mencionas en tu comentario, efectivamente ponderó o llevó a cabo la expansión en las redes sociales y por supuesto que esto generó un ingreso, bueno, creo que vamos con el primer punto, ¿no? Y que quien presta, no sea a través de terceros, o sea, es decir, parece que hay que seguir estos tres puntos, Gibran. Si tú lo quisieras llevar como asistencia técnica, yo te diría, bueno, es que estás al final, pero solo hay que ponderar si es un gasto directo o es una asistencia técnica. ¿Por qué? Porque la asistencia técnica ya lo veremos ahora.
está limitada en su deducción. Ya lo vimos aquí de entrada. Para las regalías, por ejemplo, es el 15%. Es el 15%. Entonces hay que evaluar. Hay que evaluar si lo queremos llevar como una deducción de inversión o directamente como publicidad y como gasto que va al 100%. Ojo, eso era la conclusión, pero me emociono y les adelanto, ¿no? Sobre todo por las preguntas. Son preguntas buenas, son preguntas reales y que al final me parece que la pregunta tiene que ser concreta, porque si no a veces divagamos, ¿no? Sí, hasta ahí vamos bien. Ahí está, ¿no? Para la deducción, ya lo vimos ahora, pues es el 15% de asistencia técnica y es considerado como un gasto diferido. Y también en el 167 nos dice, ahora contrario, ¿no? Los ingresos por asistencia técnica, bueno, pagarán una tasa del 5% cuando sea por uso o goce temporal de carros de ferrocarril, regalías distintas a las anteriores, 25% y ojo, regalías por el uso o goce temporal de patentes o de certificados de inversión de mejora, marcas de fábrica y nombres comerciales, se aplica la tasa máxima del 152. Muy castigado, ¿no? Muy castigado. Bueno, entonces, aquí lo único que yo estoy tratando de decirles es, hay una separación entre una prestación de servicio independiente y una asistencia técnica, ¿no? Ahí lo van a encontrar en el 14, fracción quinta de IVA. Y que se considera una exportación, aquí sí, ojo, cuando sea una exportación de asistencia técnica, puede valer la pena. Puede valer la pena porque estamos hablando de una tasa cero. Hay una tesis, sí, viejita, sí, pero ahí está, 20, no tan viejita. Ahí está, en el 20 se llama así, tasa cero, y yo les marqué incluso en amarillo que es como lo importante, ¿no? Con independencia de que los servicios prestados se lleven a cabo directamente del extranjero dentro del país, déjenme cerrar, tendrá que probarse que surten efectos si se pagan al extranjero a través de la acreditación de sus contratos. ¿Por qué? O sea, lo que quieren es que no hagamos una simulación de este tipo de servicios, más o menos, ¿no? Entonces, hay un criterio también el no vinculativo, que es el 4 de impuesto sobre la renta, y que habla a las regalías por activos intangibles o Perdón que le interrumpa, maestra, usted habló del 197 de renta, Ajá. Rigoberto, de Sí, las hombre. anteriores, de la asistencia técnica. Sí. El 197 está derogado, maestra. ¿Todo el 197? Sí, del artículo 196 al 201. ¿Pero de qué hablamos, Rigoberto? De los de asistencia técnica. El Pero impuesto a ¿cuál la renta. 197? Es 167, ¿no? Ok, es correcto. Muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? 167. Y bueno, al final, bueno, también miren lo que decíamos, ¿no? Una NIF C8, ¿no? Ahí está, hay que checarla, cuáles son los beneficios. Y al final, aquí, ¿no? Lo que yo les digo, hay que evaluar. Alguien me escribía, se me olvida su nombre, pero aquí estaba. Fibran, fíjate, hay que evaluar, Fibran, qué tipo de gasto es, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, dependiendo, ya lo vimos en la tabla anterior, en el 167, que va desde el 5%, dependiendo que el servicio sea, hasta el 152, que es la tasa del 35%, ¿no? Y pues obviamente genera un IVA. Entonces, la deducción también, pues recuerden cómo es deducción de inversiones, es 15% anual, entonces hay que tenerlo, hay que ver el 5A de la razón de negocios y por supuesto, pues la razón, ¿no? La razón de negocios que van del 197 al 190 de código fiscal, ¿no? Entonces, en resumen, miren, solamente es una fracción, ya lo vieron, asistencia técnica, es una deducción de inversiones. Por eso es importante verificar todo su contexto, todo su contexto. Es una fracción y vean para lo que da, ¿no? Pues este es como un tipo 360, ¿no? Hay que verificar si nos conviene, cuáles son los beneficios y si estamos en eso, que de verdad no podamos movernos porque esa es la naturalidad del gasto, bueno, pues vean a las consecuencias a las que nos vamos a encontrar. ¿Sale? Me pasé solo con 2 minutos, pero ahí está. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Abona un poco? ¿Abona su conocimiento? Que eso es lo más importante. Que abone, que lo tengan, que en realidad, créanme, les permita analizar sus deducciones y finalmente, si no lo tenían en mente, pues vean que hay otro concepto, ¿no? Pero ¿cuáles son los requisitos que podríamos tener? ¿De acuerdo? A ver, ¿quién me escribe? Excelente, Fibra, muchas gracias. Qué bueno. También lo mismo, les hago llegar las diapositivas por si las necesitan, les es interesante, bueno, ahí nos escriben. Y
¿Les parece si tomamos un descansito? Vamos a tomar agua o cafecito. Sí, maestra, gracias. Regresamos en breve. ¿Les parece? Va. Muchas gracias.
Hola, ¿ya andan por ahí? Sí, aquí estamos. Sí estamos, Excelente. maestra. Muy bien, muchas gracias. Vamos a retomar, vámonos al cierre. Muy bien, listo, Luis, perfecto. Rubén, muy bien, muchas gracias. Listo. ¿En qué nos quedamos? Bueno, terminábamos ese tema de asistencia técnica, ¿no? Ya vieron cuán importante es verificar solo alguno de los rubros de nuestras deducciones, ¿no? Y verificar todo el contexto. Y vaya, siguiendo con el tema de las deducciones en deducción de inversiones, en cuanto a de eso, Octavio, muy bien. Muchas gracias. Pues ahora vamos a checar y vamos a llegar a lo que se dejó ahí en el tintero desde la clase pasada, ¿no? Yo les decía que esto yo lo había escuchado, o digo, de un estratega. Al final del día yo les diría, no es materia de, pero si al final también tienen el tema de deducción, bueno, vale la pena solamente escuchar. Es una postura, no es algo que sea mío, pero si ustedes también son críticos de cómo, y siempre lo he dicho, ¿no? Respetuosos de lo que dice la ley, bueno, pues en realidad miren cómo dice, y vamos a entrar un poco en materia y por supuesto pues con una mentalidad abierta, ¿no? Y también pues les diría, ya lo hemos visto ahora, ¿no? A veces se trata de descalificar por descalificar y al final pues solo se deja en evidencia, ¿no? Que no tenemos toda la información completa o la información desactualizada o vemos incluso hasta un artículo mal, ¿no? Entonces, chequen por favor, la mente siempre abierta, nunca está por demás, nunca, ¿no? Ya cada quien o la aplicación de su criterio, ese ya es muy independiente, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa o cuál es la postura en cuanto a esta fracción y en cuanto a deducciones? Estamos ubicados en el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Seguimos en deducciones. Y entonces nos habla de las deducciones de inversiones que se sujetarán a las siguientes reglas, ¿no? Y entonces en específico, miren cómo dice la fracción 2. Dice, las inversiones en automóviles solo serán deducibles hasta por un monto de 175,000. Punto y seguido. Tratándose de inversiones realizadas en automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como los automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, solo serán deducibles hasta por 250,000. Hasta ahí la fracción, ahí está. Pareciera que no nos dice o lo leemos así de pronto, de momento, ¿no? Nosotros nos queda claro cómo se hace una deducción de inversiones, sí. Pero después, y aquí es donde viene un poco la controversia, es por leer la fracción tercera. Y entonces, la fracción tercera habla, ya lo vimos, de las inversiones en casas, en comedores, pero para no, digamos, revolotear tanto la información, me voy a ir a la parte medular. Y dice, en el caso de aviones, es decir, son los últimos 2 renglones de esa fracción. En el caso de aviones, la deducción se calculará considerando como monto original máximo de la inversión una cantidad equivalente a 8,600,000 pesos. Entonces, es aquí donde surge, por supuesto, ¿no? La duda, lo que veíamos, ¿se acuerdan en el tema de viáticos? Cuando decíamos, oye, es que nada más está hablando de hospedaje en el extranjero, pero no dice nacionales, ¿no? Ahí incluso un poco en controversia, decíamos que sí, que utilizáramos el mismo monto, tal, ¿no? El liberal no dice, bueno, pues Por lo que decía, analogía. ¿te acuerdas, Carlos, que casi nos estrangulan porque que en fiscal no hay analogías, ¿no? Decíamos, es la manera conservadora. ¿Aquí qué detectan? Ya vieron que en automóviles no dice el monto original de la inversión, ¿sí? Sobre el monto original de la inversión. O sea, se les fue esa palabrita.
Solamente está diciendo que las inversiones en automóviles serán deducibles hasta por un monto de 175. O sea, no dice hasta por el monto original de la inversión de 175. Es ahí donde entra un poco la controversia y donde la postura, ¿se acuerdan que yo les comentaba que creo que alguien comentaba un tema de deducción y yo me fui por este lado, pensando que se refería a esta parte? ¿Por qué? Porque en sentido estricto, vaya, y obviamente, insisto, solo véanlo como mente abierta, no es la verdad absoluta, pero lo dicen, es que según cómo está redactada, pareciera que en realidad está hablando de una deducción de inversiones, sí, de 175,000 pesos. Y si estamos hablando que los automóviles se deprecian un 25% anual, entonces pareciera que esta es solamente la deducción de inversiones. ¿Por qué? Porque si leemos la fracción de abajo, ahí sí nos dice los aviones tomando como monto original, ahora sí, los 8 millones, ¿no? Entonces, habrá quien diga, no, pues es que, ¿cómo lo decimos para que se enojen, Carlos? Por analogía, no es cierto, no, por lectura, a la lectura, es decir, en sentido literal, pues no lo dice. A pie de letra. A pie de letra, ¿no? En su forma literal, no lo dice. La fracción no dice sobre el monto original. Habrá, claro, los más conservadores y que nos digan, no, pero espérame, remítete al 31, ¿no? Que es el génesis o es el inicio de este capítulo o de esta sección, básicamente, porque es sección, y ahí nos habla de las inversiones, y las inversiones, pues sí dice, las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación en cada ejercicio de los porcientos más máximos autorizados por esta ley sobre el monto original de la inversión, ¿no? O sea, ahí, digamos, el artículo 31 sí es claro, sí nos dice que el monto, ¿no?, de la deducción estará basado sobre el monto original de la inversión. Ahí está, ¿no? Pero ya cuando se va al 36, y el 36 dice, las deducciones de inversiones se sujetarán a las siguientes reglas, y al momento de que no dice o no es específico del monto original, bueno, pues de ahí se desprende. Yo les diría, vaya, en un caso de urgencia, en un caso de, no lo sé, ahí está. Ustedes valoren, consideren, siempre impera el conocimiento, cómo podrían definirlo, cómo podrían hacerlo, qué es lo que les soportaría, si cuentan con los elementos, vuelvan a leer 1, 2, 3, 4 veces al principio, y a la simple lectura, pues uno está tan acostumbrado o tan casado, ¿no? Digo, insisto, si lees el 31, ya te casas con esa idea, listo, las inversiones sobre el monto original, y entonces lees de manera corrida. Bueno, deténganse un poco a leerlo y a lo mejor desmenuzan